Bienvenidos otra vez a Somos Suyos. Aquí hablamos de teología del cuerpo, educación sexual integral, afectividad y el plan de Dios para tu vida en lo más cotidiano de cada día. Yo soy Mapi Aldana. Qué lindo otra vez estar con ustedes. Tenemos muchos temas pendientes, muchos lives pendientes, muchos videos que yo les he prometido, pero hoy quería hablarles de algo especial porque voy a abrirles mi corazón rápidamente, contarles algo de lo que he estado experimentando respecto a la vida de oración, al escuchar a Dios. Yo no sé si a ti te pasa o cuántas veces has podido decir en oración, es que Dios no me escucha. Y es aún más doloroso cuando tú sientes, que es lo que quería compartirte hoy, que durante bastante tiempo, y te puedo decir por ahí un año largo, más de un año por ahí, año y medio largo, siempre que iba como a una oración profunda o que quería hablar con Jesús, sí entraba en intimidad con él, sí hablaba de lo que me estaba pasando, sí le compartía, pero siempre llegaba a la misma conclusión y mi conclusión era, Señor, quiero escuchar tu voz. Quiero escuchar una palabra, pero no una palabra en general que le des a todo el mundo. No quiero escuchar que me digas, todo va a estar bien, te amo. No, quiero escuchar, ¿tú qué me dirías en este caso? ¿Tú qué piensas de esto que estoy viviendo? ¿Tú cómo me regañarías por esto o cómo me animarías en esto? Me encantaría sentarme contigo y tomarme un café como me lo tomo con cualquier amiga. Y yo sé que tú me vas a dar todas las correcciones del mundo y de cómo Dios nos habla y créeme que yo lo sé, yo eso lo tengo claro porque pues uno estudia tantas cosas de teología y estudia sobre la oración y sobre la vida interior y lees a tantos santos y a tantos padres de la iglesia, pero de alguna manera era un reclamo un poco más afectivo, ¿sabes? Era un reclamo en mi corazón, no sé si eso a ti te pasa, tú eres distinto, pero era un reclamo de realmente yo, María Paula, quisiera poder escucharte en este instante como escucho a tal amigo o a tal otro a quien llamo a pedirle un consejo y cuando me aconseja, no sé si a ti te pasa también, que le pides un consejo a una amiga y puede que dos personas te den exactamente el mismo consejo, pero te lo van a decir con una personalidad distinta, con una historia distinta, enriquecen en algo lo que te están compartiendo. Y para mí era exactamente igual, quiero escucharte a ti y se volvió un anhelo doloroso, ¿sabes? Como de decir, yo sé que estás acá, yo sé que me estás escuchando, pero ¿por qué no puedo escucharte? Pues tendré que esperar a morirme para escuchar tu voz y que me digas, María Paula, yo creo que esto es así o yo te diría esto. No, ¿cierto? No sé qué tanto esto haga eco en tu corazón, pero habían tantas situaciones donde yo simplemente quería sentarme y escuchar a Jesús. Y escuchar a Jesús, pero de alguna manera sin ningún esfuerzo de mi parte. Y descubrí que nosotros en general cometemos 3 errores cuando queremos escuchar a Dios. Y por eso hoy quiero compartirte sobre estos 3 errores. ¿Y qué tiene esto que ver con teología del cuerpo? ¿Qué tiene esto que ver con sexualidad? ¿Qué tiene esto que ver con afectividad? Pues todo. Porque justamente una de las razones principales de lo que yo le estaba pidiendo a Dios era de una situación afectiva que a mí me estaba doliendo mucho y de la que tantas personas que conocían tenían mucho que decir porque se lo compartía a algunas personas y pedía consejo aquí y allá y todos tenían cosas distintas que decir y yo decía, Jesús, pero ¿tú qué dirías de esto que a mí me está doliendo? ¿Tú qué dirías de esto que me está afectando? ¿Tú qué dirías de esto que me está rompiendo el corazón? ¿Y cuántas veces no estamos buscando consejos? Yo creo que solamente acá en Somos Suyos yo recibo correos, mensajes diarios, muchísimos, de personas de todas las edades, de todos los contextos que quieren un consejo y es algo natural, todos buscamos consejo en alguien más, pero cuando se trata de escuchar a Dios, creo que nos cuesta muchísimo identificar aquellas circunstancias en donde tú y yo somos los principales obstáculos para que Dios no nos hable. La conclusión general de esto no es que Dios no te hable. Porque claro, en el día a día y en medio de lo que vivimos y en medio de tantas voces que hay alrededor y también aquí en el corazón, pues tú y yo podemos caer muy, muy fácilmente en la mentira de que Dios no me habla. La realidad es que no es que Dios no te hable, es que tú no lo escuchas. Y hay una diferencia enorme entre que alguien no me hable y que yo no le escuche. Y tengo una meditación exclusiva sobre la mirada, pero creo que funciona exactamente igual. No sé si a ti te pasa con estos AirPods y han salido tantos estudios y cosas sobre estos audífonos con Bluetooth,
pero yo usualmente estoy conectada, ahora lo estoy intentando dejar más, pero conectada a los audífonos de Bluetooth todo el tiempo y eso es como que te aíslan el sonido, ¿no? Tienen como este efecto de aislar el sonido, entonces yo estaba, no sé, en mi casa y me ponía los audífonos para lavar el baño, o me ponía los audífonos para lavar la loza en la cocina, o me ponía los audífonos para lo que sea. Y cuando me daba cuenta, mi mamá estaba tocando la puerta diciéndome, hey, llevo hablándote como 5 minutos pensando que me estás escuchando. ¿Cómo puede ser que no me estés escuchando si te estoy gritando? Y yo, mamá, perdón, es que tenía esto puesto. Y ella, pero te estoy gritando y te conté toda una historia y pensé que me estabas oyendo. Y pues no. Ahí, es un ejemplo tonto, pero no es que mi mamá no me hable, es que yo no la estoy escuchando. Y parece tonto, yo sé que parece tonto, pero en la vida espiritual funciona exactamente así. Y yo puedo estar a 1 centímetro de distancia de mi mamá, puedo estar en la misma habitación que ella, puedo estar en el mismo ambiente que ella, incluso podemos estar haciendo lo mismo, ella lavando algo en la cocina, yo lavando algo en la cocina. Si yo tengo los AirPods puestos o los audífonos puestos, por más que mi mamá me hable, yo no la voy a escuchar. Y es que me ha pasado. Pues con Dios es exactamente igual. Tú puedes estar haciendo el rosario todos los días, yendo a misa todos los días, comulgando, teniéndolo ahí adentro, junto a ti, en ti, uno contigo, pero no lo escuchas. Y no porque Él no te esté hablando. Y recuerdo, no sé si yo ya les compartí esto o no, pero hace unos meses yo les conté que me llevé una decepción bastante grande respecto a alguien y yo le reclamaba a Dios y le decía, hombre, ¿tú por qué no me dijiste que esto era lo que estaba pasando? ¿Tú por qué no me dijiste que me estaban engañando? ¿Tú por qué no me hablaste de alguna forma, no? Y era otra vez esa confirmación de, no es que yo no te hable, es que por más que te dijera, tú no me estabas escuchando. Y yo, pero ¿cómo no te estoy escuchando? Si hago meditación en silencio, si guardo un espacio de silencio todos los días, si esto y lo otro, ¿cómo así que no te estoy escuchando? Claro que te estoy escuchando. Y no podía identificar, y por eso te digo, me tomó bastante tiempo y probablemente si me doy más tiempo descubriré más cosas, pero me di cuenta que el problema era la manera como yo espero escuchar a Dios y la manera como yo tengo varios tapones interiores que no me permiten oír su voz, obstáculos. Y por eso he separado 3 en el día de hoy. Espero que eso a ti te ayude, te sirva, no sé, sea de bendición porque de pronto tú también estás queriendo escuchar a Dios y aunque no lo quieras, lo necesitas. Necesitamos escuchar su voz porque si no, ¿a quién iremos, no? San Pedro dice, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras que me dan vida? Y tú y yo todo el tiempo estamos escuchando otras voces. Todo el tiempo estamos bombardeados con voces sobre lo que debemos hacer, cómo nos debemos ver, cómo debemos actuar. No somos conscientes de lo fuerte que es el impacto que tiene el entorno en las decisiones que tomamos. Y por eso es importante poder escucharlo. Hay personas que cuando les doy consejo respecto a situaciones que viven, me dicen, pero ¿cómo sabes eso? O sea, ¿cómo te dijo Dios eso? Es que tú no lo escuchas. Es que respecto a esta situación, tienes que aprender a escucharlo. Y siempre va a ser mucho más fácil escucharlo en el apostolado o en el servicio a otros que escucharlo para ti. Pero bueno, voy a empezar a compartirte estas 3, pongámosle los 3 tapones espirituales o AirPods espirituales que te impiden escuchar la voz de Dios o que lo están bloqueando. Pero el primero, el más importante diría yo, el que más te sacude la realidad es que tú estás esperando escuchar a alguien que no existe. Imagínate tú que yo tengo un amigo imaginario. Yo tengo un amigo imaginario y yo juego con mi amigo imaginario todo el día, hablo con mi amigo imaginario todo el día, le voy contando las cosas, esto y lo otro, y llego a la casa y me frustro porque no me dijo nada o no me respondió nada a lo que yo le acabo de decir. Pues es que si no existe no me va a hablar y parece tonto, pero es real. Tú estás esperando que un Dios que no existe te hable. ¿Cómo así que no existe? Sí, porque tú ya decidiste qué es lo que Él te tiene que decir. Tú ya decidiste cómo es el Dios que tú estás esperando escuchar. Tu oído está abierto solamente a una idea de Dios
que tú te creaste en tu cabeza, en tu mente, no sé en dónde te lo creaste. Pero si Él no existe, pues de alguna manera tú te vas a hacer oídos sordos a la voz del Dios verdadero. Y no eres el único al que le pasa, no soy la única a la que le pasa. En la historia del pueblo de Israel, y vamos a verlo a través de todas las Sagradas Escrituras, tantos y tantos que decían, es que quiero escuchar la voz de Dios. Y cuando Dios les hablaba, a mi manera. Al Dios que me dice lo que yo quiero oír. Los fariseos, exactamente igual. Los fariseos estaban esperando al Mesías y repetían todo el tiempo sus palabras, de todo lo que decían los profetas, se lo sabían de memoria, todas las profecías de él, y estaban esperando escuchar a un Dios que no existía. Porque cuando llegó Dios y les habló y les mostró quién realmente era Él y les dijo algo que ellos no esperaban, no escucharon y cerraron los oídos y prefirieron matarlo. Y eso exactamente eso es lo que hacemos tú y yo. Entonces, creo que pasa igual cuando te enamoras de alguien. Yo hace poquito les subí un reel hablando de eso y no sé si a ti no te ha pasado, muchos me comentaron y me escribieron, de hecho me escribieron algunas historias muy fuertes, muy dolorosas diciéndome, es muy fuerte cuando tú te das cuenta que te enamoraste de alguien que no existe, porque no es solo el hablar, es el amar. Y con las personas también nos pasa. No sé si a ti no te ha pasado, si no te ha pasado, bendecido, afortunado. Pero a mí me ha pasado, me pasó hace poco relativamente, hace un tiempo, descubrir un día que la persona con la que yo me había involucrado no era esa persona. Como que yo le había puesto un montón de atributos y un carácter y una personalidad y que no era esa persona. Y cuando la otra persona te muestra lo que realmente es, tú dices, ¡oh! Con razón yo me sentía frustrada, con razón yo esperaba cosas y no llegaban, con razón lo que la otra persona me daba yo lo ignoraba o hacía como que no era real, con razón esto no es amor. Porque es que yo no puedo amar a un ser ficticio, imaginario, aunque tú y yo lo intentamos en las relaciones humanas, en la vida espiritual, lo intentamos, pero siempre sale mal. Y yo creo que con Dios es exactamente igual. Hace poquito, dolorosamente, veía un video de unas chicas, no diré dónde ni en qué movimiento de la iglesia para no meterme en problemas con nadie, pero ellas estaban diciendo el impacto tan grande que había tenido una adoración eucarística a la que fueron. Y ellas decían, wow, la primera vez que fui a esta adoración y había música y habían jóvenes, fue la primera vez que sentí a Dios y yo, uy, qué chévere, o sea, como que yo vi el video y dije, espectacular, y ellas seguían contando la historia de cómo se sintieron amadas por Jesús Eucaristía y cómo esta comunidad de jóvenes las acogió y como todo, y en la mitad del video todo se puso súper turbio y yo quedé como, ¿qué? Porque ellos decían, claro, y es que ellas son dos mujeres que están en una relación afectiva, tienen atracción al mismo sexo, se identifican como lesbianas y decían, claro, y ha sido muy bonito entender que ese Dios que me ama y que me llamó ese día a esa adoración, pues no se equivocó al crearme así y que Él me ama y que lo que yo estoy haciendo es amar y que el amor es bueno y que nosotras dos nos podemos amar y podemos ser testimonio para los demás de que hay una iglesia distinta, una iglesia que sí acoge la diversidad, una iglesia que... Y yo, wow, como que me llevaron en una montaña rusa y luego, ¡pan!, el totazo de decir, yo entiendo que tú viviste una experiencia de encuentro, entiendo que te encontraste con el amor de Dios. Ahora, ¿quién crees tú que es ese Dios que te está amando? Porque el problema no es que tú y yo experimentemos el amor de Dios, porque Él nos está amando. Seas quien seas, vivas lo que vivas, Dios te está amando, Dios te ama, Dios es amor y es para ti, claro que sí. Ahora, ¿de quién te estás enamorando tú? ¿De quién estás tú recibiendo ese amor? Porque yo veía aquí una idea de un Dios amor, pero también de un Dios a mi medida. Un Dios que no me exige, un Dios que aplaude lo que yo hago, un Dios que acoge hasta las cosas que me destruyen a mí. Un Dios que de alguna manera celebra y no solo celebra, sino que creó, supuestamente me creó para cosas que me destruyen.
Entonces yo decía, el problema no es que estos jóvenes o estas jóvenes se enamoren, el problema es de quién creen que se están enamorando. Porque luego cuando sus palabras, ¿y cómo sabemos que son sus palabras? Porque son las que ha custodiado la iglesia. No una facción de la iglesia que nos parece más cool que otra. Son las palabras que ha custodiado la iglesia desde el día 1 en que Jesús la fundó. Las palabras que ha custodiado en el evangelio, en el magisterio, en la tradición apostólica. Las palabras que llevan una coherencia evangélica, moral, doctrinal, que no se niega a lo largo de toda la iglesia y en la vida de cada santo. Esa firmeza, esa certeza de que sí hay una verdad de quién es Dios y de lo que Él te pide, pues cuando el relativismo toca nuestra vida y nuestra fe, es muy fácil hacernos un Dios a nuestra medida. Y puede que tú no tengas un ejemplo así, pero hombre, yo lo hago en otras dimensiones, pero lo he hecho. Y puedo ir a misa todos los días y puedo ir a adoración todos los días y puedo venir aquí a Somos Suyos a predicar 3 veces por semana. Y aún así he vivido momentos donde digo, ¡oh! ¿En qué momento yo pensé que Dios estaba de acuerdo con esto que yo estaba haciendo? Porque solo cuando veo los frutos de mis errores, los frutos de mi pecado, solo cuando estoy llorando mis malas decisiones, digo, todo este tiempo que yo estaba cometiendo esas malas decisiones, yo estaba orando, diciendo que estaba buscando su verdad, escuchando su palabra. Entonces, ¿cuál es el problema ahí? ¿Dónde me equivoqué? Pues claro, que yo estaba orándole a un Dios a mi medida, que yo estaba escuchando una palabra, pero solo la que me conviene, solo la que me hace sentir bien, solo la que me da palmaditas en la espalda. Y no te digo que escuchar a Dios sea simplemente sentir que te exigen y que te cuesta y que látigo por aquí para que sea el Dios verdadero, no, pero la verdad coherente, consistente para mí en la voluntad de Dios, que no cambia. Te voy a dar otro ejemplo. Yo he tenido como un shock muy fuerte porque he visto personas que respecto al llamado o a una misión concreta me dicen, Mapi, yo te quiero ayudar en Somos Suyos porque Dios me dijo, y me lo dicen así, Dios me dijo que este es mi lugar, porque, contexto, a todas las personas que quieren servir en Somos Suyos yo las mando a orar. Primero, ve y pregúntale a Dios, como dice la Escritura, si Él te está llamando y dile, habla Señor que tu siervo escucha, porque la idea es que toda misión sea una respuesta a un llamado de Él, ¿no? Y entonces hacen el proceso y dicen, sí, Dios me está pidiendo servir acá y comprometerme con esto. Listo, el compromiso es lo asumes libremente, perfecto. Y luego incumplen los compromisos, literalmente dejan botado el servicio, con todas las consecuencias que eso implique para los demás, para la evangelización, no importa, y la excusa es que Dios me dijo que ya no. Y entonces yo, y se los digo con mucho amor, yo me siento y me pregunto, o sea, Dios a ti un día te dice una cosa y al otro día destruye completamente todo lo que te pidió hace un mes, un año, y te dice, no, olvídalo, ya no, ahora vamos a hacer otra cosa. Y todas las consecuencias de esto no las asumas, vámonos como si nada. Y yo digo, no puede ser porque yo no he visto eso en la vida de la iglesia. No he visto eso en la vida de los santos, no he visto eso en lo que la iglesia enseña, no he visto eso en el evangelio. No lo vi en San Pedro, no lo vi en San Juan, no lo vi en San Mateo, no lo veo ahí. Y en la misma vida de Jesucristo, que es quien me revela quién es el Padre, tampoco lo veo. No veo que el Padre un día le dijo, haz una cosa, y el otro le dijo, ¿sabes qué? Me equivoqué, ups, ya no, eso no, vamos a hacer otra cosa. Y deja eso botado que no importa. Siempre la palabra de Dios en tu vida es consistente. Y la confirma y la reafirma, aunque se ponga difícil, aunque haya circunstancias dolorosas, siempre va a ser difícil seguir el llamado. Y no lo digo como un juicio a nadie, lo digo con mucho amor porque a la primera a la que yo le doy palo aquí es a mí. Es ver todas las ocasiones en que yo pensé que estaba escuchando a Dios y estaba haciendo cosas que no eran la voluntad de Dios. Y solamente hasta que tú y yo estamos de frente con las consecuencias de nuestros errores es que decimos, ¡ah! ¿Y dónde estaba la voz de Dios? O más bien, ¿dónde estaban mis oídos? ¿O a quién estaban esperando escuchar? Te di varios ejemplos. El amor humano cuando te enamoras de alguien que no existe. Las experiencias de enamoramiento espiritual cuando tienes un encuentro con Dios, pero luego rápidamente transformas ese encuentro en un Dios a tu medida. Y 3,
cuando de alguna manera la voluntad de Dios en tu vida parece que no es consistente. Que un día te dice que seas bailarina, al otro día cocinero, al otro día chef, al otro día mamá, al otro día con una esposa, pero en 3 años con otra, ¿sabes? Decisiones de vida, decisiones no de... Claro, a veces el Señor nos puede mandar de un apostolado a otro, claro que sí. No estoy diciendo que lo que te dijo el día 1 no te puedas ir, no te puedas salir, no. Pero siempre respecto a la voluntad de Dios en tu vida va a haber una consistencia, una coherencia que vaya haciendo crecer tu vocación, no que te disperse en 1000 lugares y en o sentidos contradictorios y opuestos, porque así no es Dios. Incluso cuando Él nos invita a cambios, son cambios que siguen confirmando llamados en lugares distintos, pero confirmando llamados y ampliando, ensanchando el corazón para vivir la vocación. Entonces, en ese sentido, el primer tapón espiritual que tenemos es esperar escuchar la voz de un Dios que no existe. Y la pregunta que yo te quiero invitar a hacerte a ti mismo es, ¿será que me he creado un Jesús a mi medida? Un Jesús que o es demasiado exigente y todo el tiempo me está juzgando, recriminando, culpando, condenando en el infierno, y tengo una relación con un Dios que de alguna manera, por 1000 situaciones interiores, psicológicas, por 1000 patrones, yo le estoy aplicando una idea de amor que no es la de Dios, será la de tu papá terreno, será la de las relaciones que has tenido, será la de tu baja autoestima, será la de tus escrúpulos, será la de tu puritanismo, pero no es la voz de Dios. Y tú crees firmemente que sí. Y te prometo que vas a encontrar las razones para justificarte. Siempre. Yo también viví eso. Y si tú quieres vivir un Dios justiciero que te recrimina y te condena todo el día, para el que todo es pecado, tú vas a encontrar la forma de justificarlo. Siempre vas a buscar esas partes en la Biblia donde se interprete un Dios así justiciero. Siempre vas a estar buscando experiencias individuales de santos aislados que decían esto, decían lo otro, y lo vas a sacar de contexto y lo vas a aplicar a los demás y te lo vas a aplicar a ti. Es decir, siempre que tú quieras vivir una relación que no existe, tú vas a encontrar razones para hacerlo. Razones que te hagan sentir justificado, y por eso es tan difícil salir de ahí. O de pronto te has creado un Dios que es como un testigo indiferente de tu vida. Un Dios que simplemente es parte del paisaje, que está sentado a tu lado viendo lo que tú haces y aplaude. O es un Dios que es indiferente completamente, que está ahí para que tú te sientas bien con tu conciencia y digas, es que yo soy muy bueno porque rezo. Porque es que tú y yo pensamos que ir a una iglesia, ir a misa, comulgar, confesarnos, hacer un rosario es wow, es lo mejor. Mejor dicho, eso es santidad. Y no lo es lo mínimo. Eso es como decir que uno tiene que aplaudirle a un esposo que duerme todos los días en su casa, que lleva a los hijos al colegio y que no le pega a su esposa. El esposo del año. No eres el esposo del año. Es lo mínimo que un esposo tiene que hacer. Estar en su casa, hacer lo que debe con sus hijos y no maltratar a su esposa. Eso no es lo máximo, es lo mínimo. Eso es como decir que una mamá que le da de comer a sus hijos y está en casa todos los días, durmiendo en casa, y que no golpea a su esposo también, es una gran esposa y una gran mamá. No lo es. Perdón, pero no lo es. Y ese es el problema de porque tú y yo traemos los estándares que tenemos del mundo a la vida espiritual, y también nuestros estándares espirituales los aplicamos al mundo. ¿Quién te dijo a ti que todo eso es lo máximo? Es lo mínimo. Pero si para ti lo mínimo se volvió lo máximo, pues no hay ninguna razón para esforzarme en algo más. En ser un mejor esposo que no solo duerme en su casa todos los días como si estuviera haciéndole un favor a mi familia. Como si llevar mis hijos al colegio y asumir mis responsabilidades de esposo fuera hacerle un favor a alguien. Como si mi esposa me tuviera que agradecer y ponerme un coso, una alfombra roja, porque yo no voy a emborracharme con mis amigos todos los viernes. No estás haciendo nada del otro mundo. Es tu vida, es lo que viene con las decisiones que tomaste. Igual que para la esposa.
tantas mujeres a las que uno ve por ahí diciendo, pero mira que yo hago y no me quejo. Perfecto que no te quejes porque es que es parte de lo que significa ser esposa y ser mamá. Entonces, creo que en esa medida, cuando tú y yo nos acostumbramos a lo mínimo, también va a ser muy difícil escuchar a Dios. Porque Dios, aunque está ahí en tu historia, en tu realidad, Él baja hasta donde tú y yo estamos, Él no va a quedarse celebrándote tus mínimos. Y como tú no quieres escuchar nada más, literalmente no puedes. Es como si estuviera en otra onda, como en otra frecuencia. La voz de los máximos de Dios están en otra frecuencia. La voz de los máximos de Dios, de ese Dios que dice sean perfectos como mi Padre es perfecto, como vuestro Padre es perfecto. Y la perfección consiste en esto, en guardar mi palabra, en escuchar mi palabra, en ser bienaventurados, en poner primero al hermano, en amar hasta las últimas consecuencias, y amar es hacer la voluntad de Dios, y esta es la voluntad de Dios, y esto es lo que significa la cruz. Claro, si eso para mí es impensable, pues es otra frecuencia, y mis oídos interiores solo están en la frecuencia de los mínimos. Entonces, obviamente no lo voy a escuchar. Y todo lo que digan esas voces afuera para mí será ruido. Y entonces es fácil descartarlas y es fácil juzgarlas y es fácil decir, pues eso no es para mí, eso a mí no me toca, ese no es mi Dios, ¿no? Y el famoso dicho que yo escucho por ahí en todos los pseudo famosos podcasters que hay por ahí y es, pues esa es tu verdad y esta es la mía y está perfecto. Y a eso le llamamos tolerancia. Bueno, esa tolerancia es lo que luego te deja vacío queriendo escuchar una voz de verdad, la voz de la verdad. Y se vuelve muy difícil. Entonces yo sí te preguntaría, en este primer tapón interior es, ¿cuál es el Dios que te has creado a tu medida? ¿De dónde viene el Jesús con el que tú hablas? ¿Cómo sabes que es Jesús? El que te ha confirmado lo que te ha dicho, el que te aplaude lo que te aplaude, el que te critica y te juzga lo que tú crees que te critica y te juzga. Es el Jesús bíblico. Es el Jesús que nos reveló el Padre. Es el Jesús que ha anunciado la iglesia. Es el Jesús que se hace presente en los sacramentos. ¿O de dónde salió, de dónde viene tu Jesús? Y dos, ¿en qué frecuencia estoy yo? ¿Qué es lo que yo estoy esperando escuchar? Porque claro, yo muchas veces quisiera que Jesús me dijera, ¿sabes qué? Mi reina linda, no pasa nada. O sea, sí, eso es pecado y es gravísimo, pero ¿sabes qué? Yo te entiendo y te amo y vamos a hacer de cuenta que eso no pasó. No veo un solo profeta en la Biblia. Nadie con quien Jesús haya sido así. Era profundamente amoroso, pero anunciaba su verdad, la verdad de quién era Él, para esa persona y le decía, pues si has tenido 5 maridos, el que ahora tienes no es tu marido. Y si tú me pides, yo te doy agua viva, pero tienes que quererla. No te voy a dar agua puerca solo porque es a lo que tú estás acostumbrada en este pozo. Hay un agua que es distinta y es pura y es limpia y tienes que pedírmela y yo te la quiero dar, pero no voy a dejar de denunciarte lo que está pasando y lo que tú estás haciendo. Y tampoco te voy a destruir con mi juicio. Y creo que la única manera de escuchar esa voz equilibrada es abriéndonos a la verdad y tumbando, destruyendo esos ídolos, esos falsos Jesuses, esos falsos dioses que tú te has creado. 2, segundo, bloqueo para escuchar la voz de Dios. Este creo que es como mi descubrimiento más reciente. Tú y yo estamos acostumbrados a querer escuchar a Dios en momentos. Quiero escuchar a Dios en un momento específico, porque hoy no tengo trabajo, entonces hoy necesito, Señor, que tú me des una palabra. Y puede que yo vaya, me disponga en oración, voy a la comunidad y escucho una palabra espectacular. Y mañana otra vez vuelvo a quedar sin nada. Y pareciera que cada vez que yo necesito escuchar la voz de Dios, tengo que empezar de cero. Como si el lugar en el que habita la voz de Dios fuese temporal. Dios me dijo una palabra y se la llevó al viento. Y a medida que yo vaya viviendo otras cosas, pues me dirá algo distinto. Y no es así. Dios no te habla en momentos, te habla en procesos. La voz de Dios en tu vida y en la mía no es un momento. No es un espacio vacío en el que Él ilumina por un instante y luego te lo quita todo, se va junto con las circunstancias.
Y cuando llegue una nueva circunstancia, tendrás que ver cómo vuelves a abrir tu corazón a la luz de Él en medio de esa oscuridad. Ese no es el Dios bíblico. Dios te habla en medio de un proceso. Dios te habla en proceso. ¿Y eso qué significa? Que su palabra para ti es como un edificio. Cada cosa que tú y yo vivimos, cada circunstancia que atravesamos requiere que escuchemos su voz y Él va poniendo un ladrillo. Él va dando una palabra, pero esa palabra no debería llevársela el viento. Vuelve a remitirte a el sembrador. Él siembra y no en esta cosecha siembra y arranca todo y volvamos a empezar. Cuando Él habla de siembra, Él habla de camino, Él habla de construir edificios. De hecho dice, ojo si quieren construir conmigo, no sea que a mitad de camino no puedan seguir construyendo. Es decir, el edificio no debería quedar a la mitad. Y cuando tú y yo estamos esperando escuchar la voz de Dios, en momentos es como si tú y yo necesitamos un edificio en donde vivir, una construcción, y lo único que tenemos es un ladrillito en la mano. Y claro, el ladrillito no me sirve ni para resguardarme del frío, ni para resguardarme del calor, ni para sostenerme en medio de la dificultad. Entonces, ¿qué hago? Dejo ladrillos por ahí botados y estoy siempre mendigándole a Dios un ladrillo. La palabra que Dios tiene para ti, para mí, es un conjunto de quién Él es. Él es la palabra, ¿no? Y no sé si me estoy haciendo entender, pero para mí fue tan claro ver cómo Dios ha querido decirme, no lo mismo, pero darme su verdad en una única construcción. Y todo lo que me ha dicho a través del tiempo ha sido una piedra, un ladrillo para ir construyendo su palabra en mi vida. Si yo pierdo de vista el recorrido, si yo pierdo de vista lo que me dijo ayer, lo que me dijo hace 2 meses, lo que me dijo hace 1 año, lo que experimenté aquí y aquí y aquí, y cómo he podido ver que ha confirmado esto y esto y esto, y que esto no lo ha confirmado, y que esto no lo ha aprobado, y que esto efectivamente se cayó y no dio fruto, ¿cómo voy a construir en Dios? Y por eso es tan frustrante llegar a esos momentos en donde 1 año y medio, te digo, yo llorando, es que no había Eucaristía, donde yo no comulgara y terminara. Necesito escucharte, ¿por qué no me hablas? ¿Por qué no me hablas? Quiero escucharte. Hoy me veo como una niñita pequeña con las manitos así, dame un ladrillo porque no tengo nada. Y el Señor, ¿cómo que no tienes nada? Te di para construir los 2 primeros 2 pisos de un hotel, María Paula, de una construcción enorme. ¿Cómo que no tienes nada? El problema es que estás viviendo de momentos. Estás esperando a que yo te sostenga con pequeñas piedrecitas y no estás construyendo. Por eso no me estás oyendo. El que no me está oyendo no está construyendo su vida en mí. Perfectamente dice el Señor eso. El que no me está oyendo no está construyendo. Y si no estás construyendo, no lo estás oyendo. ¿Cómo hago entonces? Porque pues es fácil decirlo, ¿no? Es fácil decirlo. Te voy a hablar del tercer obstáculo al que yo llegué y te voy a decir cuál fue la respuesta. Ahora sí, ¿cómo solucionamos esto? Solucionamos, es un decir, pero tú y yo decimos, Señor, es que tú no me hablas, es que no puedo oírte, y tenemos la Biblia cerrada, porque esa es la realidad. Y no hablo solamente de que esté en un rincón de tu casa empolvada, porque soy consciente que muchos de nosotros sí la abrimos. Muchos de nosotros cuando vamos a la Eucaristía intentamos como medianamente abrir el corazón a la palabra. El problema es que somos como el terreno pedregoso o como el terreno que no tenía profundidad, o somos exactamente la parábola del sembrador, en todos los casos menos en la tierra buena. Unos porque ni siquiera la abren. O sea, tú me estás diciendo que tú crees en Dios, que tú quieres hacer la voluntad de Dios, que estás publicando citas bíblicas a diestra y siniestra en redes sociales, que andas pidiendo oración a todas las personas de fe que conoces, que dices que para ti Dios es lo más importante, pero o no tienes Biblia o la tienes empolvada en un rincón y nunca la abres porque piensas que eso es para alguien más. Si tú te llamas cristiano,
¿Cómo puedes construir una vida lejos de la palabra de Cristo? Y con todo el respeto, ahí de verdad, habiendo estado cerca de comunidades protestantes, nos llevan ventaja al 200%. Y yo sé que eso no es suficiente, pero yo muchas veces me he preguntado, conociendo a tantos protestantes que conozco de distintas denominaciones, en temas de sanación interior, sobre todo en temas de sexualidad, he podido compartir espacios ecuménicos donde van muchos otros cristianos de otras denominaciones. Y yo siempre me pregunto, ¿cómo sobreviven sin sacramentos? ¿Cómo sobreviven sin confesarse, sin comulgar, sin la iglesia? ¿Cómo hacen para no derrumbarse, para no caerse, para seguir luchando, para tener a veces más fe que uno, que sí tiene todo, todos los alimentos de los hijos de Dios? Somos como el hijo millonario que tiene todo en la casa, todo lo tenemos. ¿Cómo hacen ellos para estar lejos de la fuente y sostenerse? Y a veces dar mejor ejemplo que nosotros. Claro, para nosotros no es la sola escritura, ¿cierto? Pero ¿cómo será la vida de oración bíblica, la fundamentación que tienen en la palabra, que esto es toda su vida y que sin sacramentos aún así los sostiene en la convicción de seguir a Dios, cueste lo que cueste, y de dar la vida los unos por los otros? Y no estoy diciendo que sea lo mismo, no estoy diciendo, bueno, tú eres protestante, tienes la Biblia, nosotros tenemos sacramentos, entonces no la necesitamos. No estoy diciendo que sea lo mismo, ojo, si quieren temas de apologética, no es conmigo, hay muchas otras cuentas, pero es tan fuerte la fuerza de la palabra de Dios que sostiene vidas que no tienen nada más. Y nosotros que lo tenemos todo, tratamos esto como si fuera algo más. ¿Qué tan en serio te tomas tú el tiempo personal con Jesús? Yo acompaño matrimonios en temas de sexualidad matrimonial y yo les he contado esto mucho. De hecho, tengo pendiente subirles algunas, no todas, porque yo nunca publico nada de esto. Espero que lo entiendan, es porque principalmente se puede sacar de contexto si tú no has hecho el curso completo. Entonces, tú vienes acá y ves un live o ves un video sobre estimulación sexual en el matrimonio, orgasmo femenino o masculino, lo que sea, y pues, si eso está sacado fuera de contexto y tú no tienes la formación, tú te vas a confundir o lo vas a malinterpretar o en fin. Yo doy todos los módulos de filosofía, antropología, sacramento, matrimonio, teología del cuerpo y luego sí pasamos a sexualidad práctica. Por eso es importante un recorrido, no cositas por ahí sueltas y aisladas. Pero yo prometí subirles algo, al menos una que otra conferencia que trate de temas generales en la sexualidad matrimonial. Pero te comparto esto porque hablando con matrimonios, siempre, el 100% de los casos, 100% de los casos, el problema nunca tiene que ver con sexualidad como tal. El problema nunca tiene que ver con lo que pasa dentro del lecho nupcial, tiene que ver con todo lo que empezó a ocurrir fuera del lecho nupcial e incluso antes de ser esposos. Y que empezó a crecer, que empezó a efectivamente construir algo que no era lo que ellos esperaban ni lo que necesitaban. Y algo que siempre, el 100% de las veces descubrimos una y otra vez, que es la clave para rescatar relaciones, es el diálogo. Una pareja que deja de hablar no puede sobrevivir. Y tú puedes decir, no, pero pues si estamos en la misma casa, hablamos todo el día, todo el tiempo de los niños, de la cocina, del mercado, del dinero, del trabajo, de las finanzas, de la salud, dormimos en la misma cama. Si tú puedes hacer todas esas cosas y no tener diálogo. Tú puedes hacer todas esas cosas y tener la comunicación en cero. Una pareja que no se comunica, que no se sabe comunicar, que dejó de hablar, que dejó de escucharse mutuamente. Una pareja en donde solo uno habla o el otro no quiere escuchar. Una pareja en donde tú ya no te sientas a conversar, no te sientas a preguntarle al otro qué quieres, qué sueñas, qué te pasa, qué puedo hacer mejor, cómo te puedo servir mejor. Esto me duele, esto me dolió, esto me hizo daño, esto me está afectando, necesito que cambies esto. Una pareja que no tiene diálogo deja de ser pareja, tarde o temprano.
Se vuelven roommates, se vuelven compañeros de piso, se vuelve un negocio, una empresa, pero no un matrimonio. Igual que una amistad. Yo sé, soy el pésimo ejemplo de lo que esto significa, porque yo casi nunca tengo tiempo para muchas relaciones que me encantaría cosechar de amistad. Pero la realidad es que una amistad en donde nunca tenemos diálogo, pues no va a sobrevivir. Y no digo que en la amistad tú tengas que hablar con la persona todos los días. Yo tengo amigas que sabemos cuál es nuestro diálogo y que también son capaces de entenderme en mis circunstancias, perfecto. Pero que cuando volvemos, cuando estamos ahí, me escucha, yo la escucho, hablamos, sabemos cuál es el diálogo. Aún en medio de la distancia, podemos saber cuál es nuestro diálogo que nos mantiene unidos. En una relación en donde nos queremos mucho, pero hace 5 años no hablamos, puede ser el recuerdo de una bonita amistad y qué pena darte la noticia, pero eso no es una amistad. Serán conocidos, serán personas que se tienen mucho cariño, será un recuerdo especial, será alguien especial de tu vida, pero tú no puedes tener una amistad con alguien que no hace parte de tu corazón. Y para que esté en tu corazón tiene que haber diálogo, tiene que haber intercambio de ideas, de deseos, de opiniones, de servicios, de frutos. Bueno, si así es en el matrimonio y si así es en la amistad, ¿cómo tú me puedes decir que quieres seguir a Cristo si no te tomas en serio el diálogo con Él? Porque no sé si a ti se te aparece Jesús, tú vas a misa o en tu casa rezas y Él se te aparece tipo Santa Faustina, se sienta en la sala de tu casa y te dice, mira, lo que hay que hacer es esto y esto y esto y esto y esto, te da una charla de 1 hora y se va. Yo creo que si tú y yo tuviéramos la oportunidad de hablar con Jesús como lo hacía Santa Faustina, 24 horas no serían suficientes. De todo lo que le preguntaríamos, de todo lo que quisiéramos escuchar, de todo lo que necesitamos escuchar. 1 hora escuchando a Jesús no me parece suficiente. Pero cuando se trata de la oración, 1 hora rezando, no, Mapi, ¿cómo se te ocurre? Tengo muchas cosas que hacer. Pero cuando te enamoras, 1 hora no es nada. Cuando es tu mejor amigo o tu amiga, 1 hora no es nada. Fuera tu cantante favorito y te dice, tienes 1 hora conmigo, se te diría cortitititico. Pero el Señor no. Y a la primera que denuncio es a mí porque es real. A veces pareciera que tenemos tiempo para todo, pero para Él no tanto. Y mi pregunta es, tú dices que hablas con Él, pero ¿y cómo lo escuchas? Porque si tu Biblia está cerrada, con razón te estás inventando a un Dios que no existe. Porque es que si yo no tengo un parámetro de sus palabras, si yo no sé quién es Él, cómo habla Él, cómo piensa Él, cómo aconseja Él, cómo llora Él, cómo se alegra Él, si yo no tengo una relación real con sus palabras y con la persona de Jesucristo, pues no me queda de otra que inventármelo. Y eso es súper fácil. En oración, en el rosario, todos los días, pienso que Él dice esto, pienso que Él hace así. Por eso hay tantas versiones de Jesús ahí afuera, el versión hippie, que todo lo aplaude y que love is love y todo es peace in love y no pasa nada y vamos todos a cogernos de las manos y a cantar porque eso es suficiente. O los que dicen que no hay que hacer nada porque todos estamos salvados, el cielo es para todo el mundo, tú haz lo que tú quieras, destruye vidas, corazones, o como todos vamos al cielo, pues con razón te comportas como te comportas. O los que piensan que Jesús es un latigador que está con un juez ahí mirando a ver a quién lanza al infierno y que tienes que andar así con miedo y con temor para acercarte a Él. Ninguno de esos es Jesús. El Jesús que vino y se nos reveló en Jesucristo, en una historia concreta, con palabras concretas, con formas de actuar concretas. Y si tú y yo no desarrollamos una relación personal con el Jesús de la Biblia y con el Jesús que la iglesia nos ha enseñado, pues te lo vas a inventar y te vas a enamorar de alguien que no existe. Y por experiencia propia te digo, eso duele mucho. Eso duele mucho, eso siempre sale mal. Entonces, no me digas que Dios no te habla si tienes tu Biblia cerrada. No, Mapi, pero es que yo no soy de esa gente. Mapi, yo sí leo la Biblia, o sea, yo me lo tomo en serio. Yo compro estos libritos de Dios habla hoy, del Man está vivo, del Pan de la Palabra, yo subrayo, yo hago resúmenes, yo tengo post-its de la Biblia. Ok, ahora, ¿qué tan abierto está tu corazón a ese Jesús de la Biblia? Porque vamos en capas de profundidad. Yo también lo he hecho y me he dado cuenta mirando atrás que aún ahí
porque mis comportamientos, mis pecados, mis decisiones de ese tiempo no reflejaban un corazón tan abierto a su voluntad o a su palabra. ¿Qué significa para ti sentarte a conversar con Jesús en la Biblia? ¿Tienes una metodología? ¿Cómo tú ordenas tu vida para que esa lectura de la Biblia dé fruto? Porque la palabra no entra de cualquier manera. Es decir, tiene que tener un terreno adecuado para que entre. Entonces es como si yo trasnocho todos los días, como mal, vivo de fiesta, tomo licor, vivo fumando, todo mal, nunca hago ejercicio, pero me tomo un jugo verde en las mañanas y espero que eso sea suficiente para que el colesterol se me baje. Y es como, lo siento, pero el jugo verde solo funciona si toda tu vida está enfocada en hábitos saludables. Con la palabra de Dios es lo mismo. No, más bien, pero es que yo sí leo la Biblia, al menos 2 domingos en la misa. O leo la Biblia una vez a la semana, o voy a un curso bíblico de no sé qué. Sí, pero ¿cómo son tus hábitos bíblicos de alguna manera? ¿Cómo tu corazón está todo el tiempo ordenado para que esa palabra de Dios cuando llegue caiga en tierra buena? Y no se les olvide que no caminamos en vano y necesitamos caminar para tener un corazón que esté dispuesto a recibirlo de una manera distinta. No a un Jesús que te has hecho a tu medida, al Jesús de verdad, a Jesús. Oro por ti, te pido también que ores mucho por mí y por cada uno de los miembros del equipo y no se te olvide que caminando en Adviento hacia Belén somos suyos.